Podríais haber puesto un paso doble, pero bueno, hoy no. Bueno, estoy solo, como vosotros ya sabéis. Estos dos se han ido, nos han dejado solos. Así que me tendré que hacer cargo de las efemérides. Lógicamente hoy las efemérides están cubiertas de cultura. Hoy sí hay aprendizaje de verdad. Hoy sí van a gastar un poquito el lápiz y el papel. Así que pueden ir cogiéndolo, porque de ahora en adelante empiezan las efemérides. Esto va a arrancar. Esperen, vamos a escuchar un poquito a Vivaldi primero. Qué bárbaro este tío. Bueno, lástima que era italiano. Merecería haber sido español. Bueno, vamos a arrancar con las efemérides del día 13. El día 13 tiene pocas efemérides. Pero bueno, el día 13 se festejó el día del kinesiólogo. Ustedes saben que yo cada vez que hay el día de esto, el día del otro, hago alguna chanza, digo que generalmente es una gilipollada, este tipo de cosas. Pero las de esta semana son bastante importantes. Y si no importantes, al menos son curiosas. El Día del Kinesiólogo se recuerda la creación en el año 1937 de la Escuela de Kinesiología, una incentiva debida a Octavio C. Fernández, que todo el mundo dice que es el padre de la kinesiología en la Argentina. Pero no nos debemos olvidar que en 1904, unos cuantos, 33 años antes, Cecilia Grierson, la primera médica argentina, ya daba cursos de kinesiterapia en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, la kinesiología tuvo un padre, pero también tuvo una madre, sin ninguna duda. Pasamos al día 14 y ahí vemos que en 1871, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, en este día, el 14, se habilita en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita. Como todos sabéis, bueno, la Recoleta ya no dio más abasto y había que habilitar un lugar nuevo. Y bueno, este lugar, que era la Chacrita de los colegiales, un terreno muy grande donde los colegiales eran llevados a pasar vacaciones, era un lugar, bueno, eran grandes jardines, era como un campo. Bueno, fue habilitado porque ya no había dónde poner cadáveres. Y por la avenida Corrientes cuentan que no daban abasto los camiones y se llevaban cadáveres de asientos diariamente. Una cosa terrible, ¿verdad? Un día 14 también, pero en 1880, nace en Gualeguaychú el alférez de navío don José María Sobral. Fue el primer argentino que invernó en la Antártida. Falleció un 14 de abril de 1961 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Y uno dice hoy, a lo mejor, bueno, invernar en la Antártida. Sí, invernar en la Antártida en aquellas épocas, sin ninguna duda, no era nada fácil. En 1931 se instituye, para afianzar la amistad entre los pueblos americanos, el Día de las Américas. Este sí es una gran gilipollada que sin ningún tipo de dudas no ha fomentado absolutamente nada, ni la amistad, ni los negocios, ni absolutamente nada entre los pueblos americanos. Es una gansada total que lo único que hace es justificar a la OEA y a todo este tipo de sellos de goma, Mercosur y todas estas cosas que andan por ahí. En 1968... comienza a funcionar la Universidad de la Marina Mercante. Hay muchísima gente que no sabe ni qué es esto. Bueno, la universidad funciona ahí en la avenida Rivadavia, es una universidad privada y funciona muy bien y es muy respetada y tiene muy buenos antecedentes. Pero vamos a pasar al día 16,
cosa que me llama la atención, sobre todo porque del 14 pasamos al 16, lo cual quiere decir que el día 15 debe haber sido San Perón o alguna cosa de esas, porque no es posible que no haya habido absolutamente nada. Pero bueno, el 16, en 1582, don Hernando de Lerma, sevillano, de un genio violento y autoritario, no sé a qué se debe que digan esto, de este pobre coetáneo mío, funda la ciudad de Salta, a la que abandona a los pocos días después para trasladarse a Santiago del Estero. No sabemos a qué se debe que se haya rajado, pero bueno, evidentemente el hombre este que dice que genio violento, autoritario, algo no le debe haber gustado, porque fundó la ciudad y escapó. En 1973, un día 16, comienza a funcionar la Universidad Nacional de Misiones. Este tipo de cosas las nombro y nada más. Para los misioneros será muy importante, nosotros desconocemos, sobre todo ni quién se ha recibido, a lo mejor algún notable, pero nosotros desconocemos. En 1999, un 16, se pone el Día Mundial de la Voz. Y uno dice, mienta, ay, por favor, esto es una ridiculez, hombre. Sin embargo, no es tan así, no es tan ridículo como parece. Un doctor brasilero, un tal Nedio Stephen, presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y Voz, en 1999, instituye el Día Mundial de la Voz porque muchos pensaban que las disfonías eran normales. Y él, como médico especialista, sabía perfectamente que quedar disfónico de un día para el otro no es algo que sea normal y que si bien puede corregirse con descanso, con lo que fuera, dice no, esto evidentemente hay que hacer estudios. Y para eso instituyó el Día Mundial de la Voz. Ahora, esto trajo aparejado que muchísima gente empezara, sobre todo colegas de él, empezaran a estudiar. Y es muy interesante cómo los demás países se fueron plegando y haciendo estudios y al final han llegado a muchísimas conclusiones científicas que son muy útiles, sobre todo para todos aquellos, no como yo que soy un improvisado, pero para mucha gente que trabaja con su voz, grandes locutores, cantantes, gente de teatro, gente de televisión, gente de cinematografía, bueno, gente que vive de su voz, y bueno, evidentemente esto ha sido muy interesante, ¿verdad? Pasamos al día 17. El día 17, en el año 1951, se funda el Instituto del Antártico Argentino. Es una organización gubernamental que centraliza la planificación, control de las actividades científicas que se dan en el sector antártico argentino, en todas las bases que tenemos, La Esperanza, Marambio y todas ellas. Bueno, evidentemente alguien tiene que ordenar un poco eso, sobre todo el nivel de los científicos. Y bueno, el Instituto del Antártico es el que se encarga de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y pasamos a un día 18. En 1860 nace en Córdoba el político, legislador, académico, escritor, como ya dijo Jorge antes, don Ramón J. Cárcano, autor de obras como Mis primeros 80 años y Juan Facundo Quiroga, un libro bastante conocido de Cárcano. En 1995, también un día 18, fallece en Buenos Aires el abogado y político radical don Arturo Frondizi. Fue diputado nacional por la capital federal en 2 períodos y presidente de la Nación. Fundó el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Había nacido en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, un 28 de octubre de 1908. Un gran político, quizás uno de los pocos que aparte de político haya sido estadista. Y el único que vistió una camiseta de fútbol. Ya lo he dicho en algunas oportunidades y a Jorge lo pone muy contento porque es una pasión que junto con Jorge compartimos. Ambos somos hinchas de Almagro y les recuerdo que el presidente Arturo Frondizi en su juventud
fue número 5 de Almagro y llegó a jugar en la primera. Así que bueno, a muchos presidentes les ha gustado el fútbol, pero este es el único presidente que ha llegado a jugarlo de manera profesional, ¿verdad? Y pasamos al día 19. El día 19 en el año 1593, o sea, un día como hoy. Francisco de Argañarás funda la ciudad de Jujuy. Fíjense ustedes que ya había estado don Hernando de Lerma fundando Salta, ahí nomás, y podría haber fundado Jujuy. No sé qué le habrá pasado, se le habrá olvidado, algo habrá pasado. La cuestión es que, bueno, luego cayó en 1593 y fundó Jujuy. Sí, dice, ante la presencia con el ceño bastante endurecido de Milagrosala, y bueno, dice que estaban ahí montones de personas, estaba Fellner, había un montón de gente. En el año 1867, en un día como hoy, nace en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, en sí se llama Fortín Mercedes, el escritor, novelista y dramaturgo don Roberto J. Peiró. Y uno dice, pero ¿cómo de Peiró hablamos hace tan poquito? Bueno, este hombre ha tenido una mala costumbre. Este hombre nace y muere en el mismo mes. Entonces, bueno, nace, ya les digo, el 19 de abril y muere un 5 de abril. Por eso hace apenas 14 días estuvimos hablando de él. El que escribió El cazamiento de Laucha, Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, y falleció en Lomas de Zamora, un 5 de abril de 1928. En 1940 y en un día como hoy, se conmemora por primera vez el Día Americano del Indio. Se conmemora cada año desde 1940 y está muy bien que se haya hecho y no podía hacer de otra forma. El que lo instituye es Lázaro Cárdenas, presidente en aquel momento de la República de México. Y es lógico que lo haya hecho porque ellos son adoradores, con toda la razón del mundo, de sus pueblos originarios, tanto de los mayas como de los aztecas y de tantos otros, los olmecas, los totonecas y todos esos que han andado por esos lugares y que fueron terriblemente exterminados por mis congéneres de aquella época, ¿verdad? Mis compatriotas no eran muy piadosos, que digamos, y han hecho desastres con la espada y la cruz. Recorrer México es recorrer el desastre que se ha hecho. Así que no me extraña que un mexicano haya puesto esto. Brasil en el año 43 y Argentina en el año 45 instituyen también y se pliegan a conmemorar el Día del Indio Americano en 1940, desde 1940. Aunque hay que aceptar una cosa, si bien en 1945 la Argentina empieza a conmemorar el día, recién 50 años después, en el 94, se reconocen los derechos a algunos pueblos originarios y a algunos que aún hoy, que se le han reconocido los derechos desde el año 94, no se le han hecho ningún tipo de efectivos esos derechos. También, en un día como hoy, se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Para muchos esto podrá ser una tontería, sin embargo no lo es. Es algo muy importante. Es el día en que se recuerda el levantamiento del gueto de Varsovia, en 1943. Y es recordado, son recordadas las víctimas del Holocausto. Debemos tener en cuenta la tolerancia, el respeto al otro y la convivencia con los distintos a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Un día como hoy, pero en 1692, en Salem, en los Estados Unidos, comienza el juicio inquisitorio a las presuntas brujas de Salem. Una locura más de los puritanos de aquella época en Estados Unidos,
que hicieron en esos pueblos, porque eran no solo Salem, sino que había algún pueblo chiquito por ahí, muy cerca, hicieron más de 150 denuncias. De esas 150 denuncias, murieron 5 en prisión, 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados, y lo peor de todo es que 4 años después de las ejecuciones y muertes, los jueces admitieron haber cometido un error. Una atrocidad de la que también las religiones tendrían que hacerse cargo. En 1810, en un día como hoy, en Caracas, se inicia la revolución que da el primer paso para independizar Venezuela del Imperio Español. Parece mentira, pero 208 años más tarde, ahora está bajo la bota del Imperio cubano. En 1919, Leslie Irving, este sí que fue un héroe, hombre, pueden anotar. Leslie Irving realiza el primer salto en paracaídas. Y uno dice, bueno, ¿cuánta gente ha saltado en paracaídas? Sí, pero después de Irving. El tema era ser el primero. ¿Quién se tiraba de una altura impresionante con semejante paraguas atado en la espalda o en los hombros? Bueno, este lo hizo, el tío este, y realiza ese primer salto en paracaídas cuando tenía 19 años. Había hecho ya algo parecido a los 14, pero no había salido tan bien, así que siguió, era aventurero y era muy atlético, así que bueno, este muchacho evidentemente siguió intentándolo hasta que a los 19 se lanzó desde 3.000 metros. Y fue exitoso. De ahí en más, sí, él se unió al ejército de los Estados Unidos, porque hasta ese momento era civil, se unió al ejército de los Estados Unidos y bueno, lo que hizo fue precisamente dedicarse a ir perfeccionando los elementos estos, los paracaídas, los parachutes, como lo llaman ellos, para, bueno, lograr la excelencia. Y fijarse que, bueno, ya ahora, en una de esas, en aquellos tiempos había más accidentes. Ahora, evidentemente, no trascienden, o no sabemos cuántos mueren aplastados. Pero bueno, evidentemente no trascienden como uno pensaría. Evidentemente los aparatos funcionan mucho mejor de lo que uno sueña. Y con esto damos por terminada la actuación del día de la fecha en cuanto a las efemérides, que han sido bastantes. Así que, bueno, yo ya aprovecho antes que venga Jorge y me estoy yendo. Ya nos vamos, ya me voy, don